Saludos cordiales, Honduras. Vivimos tiempos ciertamente desafiantes. Parece que el mundo y las sociedades como la nuestra se deslizan en callejones oscuros, callejones sin salida. Es cuando, y es donde, se necesita la luz del pensamiento razonado, académico, sensato y lúcido para alumbrar el camino de los países. ¿Cuál otro camino? Más que la educación, que es la única herramienta para liberar a los pueblos. Y en ese sentido, precisamente, queremos enfocar hoy nuestra conversación con una personalidad que tiene graves responsabilidades en ese sentido. La responsabilidad de encender la antorcha del conocimiento, del pensamiento sano, depurado, inteligente, científico, para alumbrar a un país que necesita tanto de esas luces. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco José Herrera Alvarado, tiene la gentileza de apartar unos minutos de su mañana para acompañarnos aquí y hablar con hechos. Doctor Herrera, bienvenido, es un gusto tenerle esta mañana. Enorme placer estar acá, es realmente un honor para mí poder conversar nuevamente con usted. Igualmente, le agradezco muchísimo. Doctor, ¿cómo está la universidad hoy en día? La universidad hoy en día está en una situación de crecimiento, está en una situación en la cual estamos conscientes que nos urge mejorar una enorme cantidad de temas, sobre todo debido a que cuando caímos en tema pandemia hubo un detente complejo. Sin embargo, quiero reconocer realmente de una forma contundente el aporte de los académicos, el aporte de toda la comunidad universitaria, porque fue estoica. La premisa era mantener la llama encendida, mantener la universidad abierta, y eso fue lo que se logró. Sin embargo, eso obviamente nos ocasionó dificultades de las cuales aún nos estamos sobreponiendo. Pero creo que estando en la situación en la que nos encontramos, que hemos continuado apareciendo en los rankings, que para nosotros es un tema de mucho interés y de mucha importancia, de evidente trascendencia, eso da la pauta que realmente ese bache que tuvimos se ha ido superando, pero tenemos aspiraciones mayores para que nuestra casa de estudios se fortalezca. Yo entiendo que considerando la pandemia de por medio, pocas instituciones o casi ninguna institución puede ser analizada objetivamente separándola de esas condiciones adversas, porque no son tiempos ni condiciones normales. Eso lo entiendo perfectamente. No es lo mismo una institución como la universidad, dinámica, viva, plural, en tiempos de paz, que en tiempos álgidos, complejos y en caminos ásperos como el de una pandemia que trastocó tanto la normalidad. Partiendo de esa premisa, evidentemente el liderazgo de la universidad tuvo que sobreponerse a eso y al mismo tiempo llevar adelante la reforma y su plan de visión a corto y mediano plazo. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué ha logrado la universidad con usted y su equipo en estos últimos años en términos generales, doctor Herrera? Mire, en términos generales, y como usted bien lo señala, tenemos que enfatizar que existe una línea de puntos que nos lleva hasta este momento, que comenzó justo previo a la pandemia. Y esa línea de puntos venía queriendo estabilizar una dificultad política dentro de la universidad. Justamente esa fue la razón por la cual comenzamos con los interinatos, que realmente estamos con la necesidad urgente de poder terminar. Y esa crisis que existió en el seno del alma mater, justamente debido a la ausencia de los estudiantes del gobierno universitario, que había gestado dentro de la misma un clima muy complejo, pero sumamente complejo, una polarización espantosa, que eso dificultaba el progreso normal y la ruta que debíamos cursar para poder tener una universidad estable. Por lo tanto, lo primero que debimos hacer fue tener un acercamiento franco, abierto, claro y contundente con el sector estudiantil para que ellos realmente se pudiesen organizar y de esa manera lograr allanar el camino
a través de elecciones que realmente nunca habían existido desde hacía realmente demasiado tiempo, y de esa manera poder hacer que, producto de las elecciones estudiantiles, pudiesen ellos retornar. Eso fue lo más importante en aquel momento. ¿Y conversaron con los estudiantes? Fue lo primero que se hizo. Recuerdo que el primer día que me correspondió retornar, o mejor dicho, ingresar a la universidad, porque como usted bien recuerda, estaba yo como director en San Pedro Sula. Sí. Y luego fui traído a Ciudad Universitaria de manera interina, y esto se ha prolongado demasiado. Pero lo primero que hice antes de ir a la oficina de rectoría fue ir a la Plaza de Cuatro Culturas en Ciudad Universitaria a reunir a los estudiantes precisamente para tener un cara a cara con ellos y garantizar que debíamos caminar esa ruta de manera conjunta. ¿Y qué resultados ha habido de esas conversaciones y de ese acercamiento? Pues afortunadamente logramos construir, y nosotros simplemente fuimos facilitadores, un reglamento estudiantil ejemplarizante. Un reglamento estudiantil que ojalá que el país realmente lo viese con lupa y lo pudiesen adaptar a la política vernácula nacional. Porque le voy a citar un ejemplo. En el pasado, lo más que había existido de participación estudiantil en los comicios era un 5%. Pero con el diseño que se hizo, logramos tener más de un 50% de participación estudiantil. ¿Y cuál es el secreto? Y el secreto fue simplemente que en el pasado, como había tanta dificultad como lo hay en las elecciones que todos conocemos, hicimos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y ellos ya tenían diseñado un sistema electrónico a prueba de balas. Y le digo a prueba de balas porque hasta tenían un premio, tienen establecido un premio a las carreras de informática, que si logran hackear las elecciones que ellos tienen, los procesos eleccionarios que ellos tienen, les dan un premio en metálico. Y eso no, nunca se ha entregado un premio. Pero era tan fuerte y tan potente la situación que ellos nos planteaban, el rector Graue, que es un colega oftalmólogo amigo, llegan a tener hasta 40 justas electorales por día de diferentes, académicas, de equipos de fútbol, de sindicatos de artistas, etcétera, etcétera. Usted sabe cómo es de prolija la sociedad mexicana. Por supuesto. Por lo tanto, llevamos a nuestros estudiantes para que viesen cómo era la situación en ese tema, y cuando regresamos, ellos construyeron un proceso eleccionario, un reglamento eleccionario extraordinario. Tiene sus falencias precisamente porque omitieron colocar realmente una forma más expedita para cuando se pudiese reponer estudiantes que tuviesen la necesidad de ser reemplazados. Claro. Pero eso es algo que ya está listo para que se pueda hacer en cualquier momento. O sea que las elecciones electrónicas fueron realmente ejemplarizantes. No hubo una sola impugnación de ese proceso. Por lo tanto, quedó sólido. Y eso yo creo que ha sido un aporte no solamente para nuestra universidad, sino que un aporte para el país que ojalá sea tomado en cuenta, ojalá sea analizado, ojalá que puedan realmente ver el beneficio tan extraordinario que da este proceso como se lo menciona. ¿Por qué se ha extendido tanto el interinato? El interinato se extendió, y esa pregunta es espectacular. En primer lugar, recuerdo que en aquel momento hubo un decreto 75-2017 del Congreso Perdóneme, Nacional. doctor Herrera, estaba estimado que era para un par de añitos nada más, ¿no? Pues antes de eso, le voy a comentar que hubo medios en donde se mencionaba que iba a estar 6 meses. 6 meses. Y eso era absolutamente imposible, porque teníamos que construir desde luego el reglamento que le menciono. Muy bien. Estaba todo listo. Esto comenzó en septiembre del 2017. Sí. A final, 2 años más tarde, en el 2019, estábamos listos y se planteó una fecha para las elecciones en abril del 2020. Y se viene la pandemia. 2020. Y se viene la Y pandemia. se viene la pandemia. Claro. O sea, que esa pandemia vino y le agregó ese drama al drama. Drama al drama. Así, Sí. ni más ni menos. Así es. Evidentemente, una vez concluido, entonces ya era el tema que había que regresar otra vez a la presencialidad. Se quiso inclusive tener un proceso eleccionario previo, pero los estudiantes querían tener la posibilidad de hacer algo de cara a cara y de proselitismo. Por lo tanto, se prolongó y llegamos hasta que el año anterior ya se logró tener las elecciones estudiantiles en el 2021.
Y luego, ya en el 2022, se incorporaron los estudiantes al Consejo Universitario para poder realmente dar los pasos subsiguientes. Entonces, todo esto llegó a aumentarle innecesariamente, pero obligatoriamente a este proceso. Una vez que estaban los estudiantes formando parte del seno del Consejo Universitario, que es la verdadera máxima autoridad de la universidad, que honrosamente presido, se nombró una comisión integrada por estudiantes, docentes y autoridades para poder realmente diseñar el concurso de la Junta de Dirección Universitaria. Y es ahí donde hubo algo de polémica que se extiende hasta este momento. ¿Por qué diseñarlo? ¿Diseñarlo de cero? No, o sea, el concurso, claro. El concurso se tenía que diseñar. Ya había ¿No habido, se tenía ese instrumento? ya se tenía un concurso, ¿sí?, que había comenzado. Sí. Pero no se quería hacer la selección hasta que los estudiantes no estuvieran muy bien, integrados sí, en el Consejo Universitario. Desde luego, sí. Entonces, una vez que los estudiantes ingresaron al Consejo Universitario, sí, se diseñó, se hizo, se abrió nuevamente la postulación. Sí. Y esa comisión, conformada por estudiantes, docentes y autoridades, hicieron la revisión de los currículum de los participantes y eligieron a 31 personas, de los cuales 2 terminaron renunciando. En el año 2022, en el mes de octubre, nos sentamos ya para analizar los currículum en el seno, o sea, no para analizar los currículum, porque la comisión para eso era, sino que para escuchar a los 31 participantes todavía en aquel momento, sí, y de esa manera en el seno del Consejo Universitario hacer la elección. Desafortunadamente, en esa ocasión, el 27 de octubre, tuvimos una situación lamentable en el consultorio jurídico, que es donde se llevó a cabo esta elección que le menciono, esta reunión. Y en ese momento llegaron gente ajena a la universidad, porque no querían que se eligiese en ese momento. Por razones que realmente estábamos nosotros, no entendíamos. Los estudiantes estaban ahí, los profesores estaban ahí, todos estábamos listos. Tuvimos que suspender la sesión. Luego, el 12 de noviembre, poco tiempo después, volvimos a tener otra reunión. Esta vez la hicimos en el Centro de Articultura en Comayagüela, sí, que es un lugar espectacular. Si no lo conoce, lo invito, sí, porque es maravilloso lo que tenemos ahí. Y fue un sábado por la mañana. Y estando en pleno desarrollo de la sesión con ese mismo propósito, irrumpieron gente al seno de la reunión en una forma violenta absolutamente, y esa gente impidió que la sesión continuase, lanzando piedras y bueno, una situación muy lamentable. Se tuvo que suspender nuevamente. Eso fue en noviembre del año anterior. Sí. Ya en esta ocasión decidimos volver a tener la sesión, que fue hace 2 semanas, semana y media, sí, en el Centro de Articultura nuevamente. En esta ocasión ya tuvimos protección en la parte de afuera para que entrasen al recinto únicamente los miembros del Consejo Universitario. Como corresponde, ¿no? Porque eso tiene que ser así. Así es. No podían, o sea, nos dieron luz verde para tener esa protección precisamente con la actitud que se plasmaron en las 2 sesiones anteriores. Desafortunadamente hubo un profesor que instó a los estudiantes a no participar en la sesión. Y usted, que ha estado participando en política, sabe que eso es un error garrafal. Si usted tiene la sesión montada, sí, con el quórum ya claro, listo, porque claro, se había pausado. Sí. Lo que se tenía que hacer era elegir con los presentes y votantes. Sí. Se intentó que llegasen los estudiantes, hubo la participación de un estudiante y se hizo mixto e híbrido, precisamente para que aquellos que tuviesen dificultad y no querían llegar, que lo hicieran. Pero lastimosamente tuvo demasiado peso el llamado de este profesor y no llegaron. Llegó solamente este estudiante, llegaron los docentes y se procedió a la elección. ¿Qué se eligió? Se eligió la Junta de Dirección Universitaria. Sí. Esa junta está conformada por 7 personas. Sí. Es una junta que mucha gente no la comprende, pero es
son los encargados de la política administrativa de la universidad. Para sustituir a interinos. Para sustituir a los que estaban interinos. Sí. Y quedaron, de los anteriores, tiene la universidad una política de escalonamiento. Sí. O sea que lo que se hizo ahorita ya soluciona el problema ya de los interinatos de manera definitiva. Así es. Porque de los que estaban, quedaron 2 que van a estar por 2 años. Y el resto, de los 3 quedaron por 2 años y 4 quedan por 4 años. O sea que dentro de 2 años vamos a elegir 3 y dentro de 4 años y lo sucesivo permanentemente cada 2 años. Y así se va alternando, se va traslapando en el tiempo. No todo se cambia en el mismo día. Y eso es necesario porque es demasiada la responsabilidad que tiene la Por supuesto. Y además no se puede estar inventando el agua caliente cada cierto tiempo. Imposible. Tiene que haber una continuidad en los procesos universitarios. Esa es la lógica de ello. Así es. Lo que sucedió es que muchos de los estudiantes estaban instados por gente que desafortunadamente tiene injerencia, que no debía quedar ninguno de los que estaban, los 7 que estaban. Podían haber quedado 3, pero se optó por dejar a 2 precisamente por lo que usted está comentando. Era necesario tener una continuidad. Quedaron 5 nuevos y 2 personas que estaban ahí. Pero perdone, doctor, una puntualización. 5 nuevos en el cargo, pero no nuevos en la comunidad, ¿no? Es decir, gente de experiencia. Gente que vino de afuera. Preparándose y todo. Correcto. 5 personas que no formaban parte. Sí. Algunos de la comunidad universitaria. Sí. Algunos con antecedentes. Sí. Que había sido director de educación superior. Un prominente hondureño que está en el FOSDE. Sí. O sea, gente con mucha experiencia, gente proba, gente sumamente capacitada. Por supuesto. Entonces, esta gente tiene, aparte de la parte de lo administrativo, de regir la parte administrativa universitaria, tiene la responsabilidad de abrir el concurso para las autoridades ya que queden en propiedad. ¿Cuánto tiempo creen que en cuánto tiempo cree que van a recorrer ese camino? Yo siento que ahorita se les está dando la oportunidad de que se organicen, pero calculamos nosotros que a mediados del mes próximo van a anunciar ya los concursos en una forma escalonada, porque igual no todas las autoridades se van a ir de una sola vez. Estamos a la espera de que ellos digan cuáles son las plazas que se lanzan al concurso inicialmente. ¿Ellos lo van a determinar o ya está establecido en la norma? Hay una norma, pero ellos tienen que organizar porque hay ciertos temas, hay que ver calendarios, hay que diseñar en forma general, macro, está diseñado, pero tienen que ponerle ellos algunos bémoles específicos para poder lanzar ese concurso que va a ser el próximo mes. Ahí estará incluida la rectoría, las vicerrectorías y todo lo demás. Es correcto. Lo que necesitamos saber es en qué tiempos lo van a hacer. Nosotros esperamos y quisiéramos que realmente rectoría fuese lo primero que lanzara. Creemos que, de ser así, el concurso dura más o menos 60 días hábiles. Sí. O sea que por ahí del mes de junio ya se estaría definiendo esas. Me cuentan los otros detalles después de una pausa, si le parece. Perfecto. El rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está con nosotros esta mañana y continuaremos este enriquecedor diálogo después de darle la palabra a nuestros patrocinadores. Continúo conversando con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, tengo muchas cosas que preguntarle, pero necesito que puntualicemos este asunto de lo que falta del proceso para la sustitución de los interinatos. De aquí en adelante, entonces, viendo un poco el calendario, significará que más o menos en este primer semestre estará resuelto ese problema de la elección de las nuevas, bueno, digamos, no problema, necesidad de la elección de las nuevas autoridades académicas. Se dará inicio al proceso, porque como usted comprenderá, de la misma manera en que usted me manifestó de que no pueden estar todos de la Junta de Dirección, tiene que haber una... De igual manera, todas estas autoridades conforman parte del Consejo Universitario y por lo tanto deben irse, no se pueden ir de una vez todos, sino que tiene que ser de manera progresiva. Por esa razón, la Junta de Dirección Universitaria que lanzará los concursos lo hará
igual, de manera progresiva. Primero lanza un concurso, cuando este concurso lleva 2-3 semanas de evolución, lanzan nuevamente otro concurso del siguiente, y así, de manera... ¿Cuántos quedan por elegir? Tenemos que elegir 18 entre decanos y directores de centros regionales. 18 cargos. Sí, ¿verdad? Luego las 3 vicerrectorías, la rectoría. 21 y 22. Entonces, eso lo van a ir haciendo de manera progresiva. Pero en el transcurso de este año, esto tiene que quedar listo. Resuelto. Porque va a tener que ir haciéndose muy bien, de manera progresiva. Cuando se llegue a la letra pequeña y se diga, bueno, muy bien, el proyecto es elegir vicerrectores, elegir decanos, elegir rector, ¿se va a trabajar en una nueva normativa o sobre lo que ya está establecido van a echar a andar los concursos? No, se tiene existe un reglamento y ¿sí? Existe de parte de la Junta de Dirección Universitaria la necesidad de poder organizarse de una manera en la cual ellos van a decidir. Ellos probablemente encuentren y definan que hay alguna dificultad técnica por X, Y o Z razón. Ellos tienen absoluta libertad para hacerlo, nosotros no nos involucramos. Y de hecho, desde que fueron electos, el lunes siguiente nos reunimos para darles la bienvenida, y después de eso no nos hemos vuelto a encontrar. Ellos están afanosamente trabajando en ese diseño. Por esa razón, calculo que va a ser a mediados del mes de abril, en el cual ellos estén lanzando ya oficialmente y públicamente estos concursos. Explíqueme algo que me parece básico, doctor, no solamente por el respeto a la inteligencia de quienes nos escuchan, sino también en defensa de su honor, que me parece a mí usted me parece a mí una persona, además de honorable, una persona inteligente, un hondureño honesto y un hondureño de los más responsables y lúcidos que yo conozco. Se lo digo públicamente porque es mi pensamiento personal, es la percepción que yo tengo sobre usted. Una vez establecido eso, quiero preguntarle con todo respeto lo siguiente. ¿Cuánta independencia ha tenido esa junta de dirección universitaria, ese consejo de personas que están estableciendo las normas y llevando adelante la sustitución de los interinos, para que no quede en el ambiente la percepción de que hay intervención de las autoridades como usted o de las oficinas de su nivel para que les hagan un traje a la medida? Esa es una pregunta maravillosa igual. Siento que es absolutamente indispensable que eso quede cristalino. Claro. Y ellos tienen la absoluta libertad de poder sentarse a deliberar entre ellos la ruta. Y por esa razón yo dubitativamente le respondo cuando usted me dice cuándo comienzan los concursos, porque yo le estoy respondiendo esa pregunta en base a la lógica que me asiste, conociendo cómo funciona la Junta de Dirección Universitaria, pero no tengo certeza absoluta porque no he conversado con ellos. Y ellos no lo han definido. Y ellos no lo han definido. Y a ellos les toca exclusivamente. Nosotros no podemos meter la cuchara, como podemos decir popularmente. Claro. Y por esa razón considero... No diga meter cuchara porque eso me lleva a comida y la comida me lleva a otras consideraciones peligroso, que son inoportunas aquí ahora. Muy bien. Entonces realmente esa es la realidad. Ellos tienen absoluta y total libertad, autonomía para tomar esas decisiones, y por esa razón es preferible mantener una distancia prudente, apenas para que ellos vean que ellos tienen esa libertad de poder Además actuar. serán personas honorables, responsables, con la suficiente independencia de criterio e inteligencia para no hacerle un traje a la medida a nadie. Esa es la expectativa que tenemos todos. Es así. Precisamente, eso es así. Muy bien. Ahora bien, doctor Herrera, cuando se plantee el panorama, las fechas, las reglas y se convoque a la comunidad universitaria para elegir a un nuevo rector, ¿qué va a ocurrir? En ese momento creo yo que ya han habido varias personas en la comunidad nacional que han, desde el año anterior, y me ha parecido así un poco extraño que lo hayan estado haciendo de manera pública, han expresando su intención, que es, todo el mundo tiene la libertad de poder postularse
a tan honroso cargo y esperamos que existan varias postulaciones. Sin embargo, tiene que entender la gente que va a postularse que ante quien tiene que postularse es ante esa junta, no es ante los medios de comunicación, no es ante nadie más que esa junta, porque serán ellos los responsables de hacer el concurso y ellos los responsables de hacer la elección. Entonces, eso es lo que procede. Realmente, cuando abran el concurso, en el lapso de esos 60 días que le hago mención, hábiles, tendrán que entregar la documentación que quede plasmado en el documento que será público de cuáles son los requisitos para poder hacerlo, que dicho sea de paso, en nuestro estamento legal se menciona de hondureño o centroamericano. Somos una universidad bien abierta en esos términos. Que llegue a ocurrir que un centroamericano no hondureño ostente la rectoría, pues está por verse, pero sería legal. ¿No ha habido nunca un antecedente? Ha habido, en el pasado han habido, porque recuerde que hemos tenido ya desde el 1847 estamos en esta historia, pero sí todos han sido hondureños. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos principales para ser rector de la universidad? Lo más importante es tener experiencia docente. Ya queda establecido la cantidad de años que tienen que tener en docencia, tener estudios de posgrado, tener la suficiente trayectoria académica como para poder respaldar y poder tener 33 años, que es la edad mínima para poder hacerlo. Son requisitos bastante generales y por lo tanto yo creo que abre la puerta para que personas que se sientan en la capacidad de hacerlo puedan postularse. Es importante que la persona que ostente el cargo conozca en detalle la universidad, precisamente por los altibajos que tiene, por las dificultades que tiene y sobre todo por la expectativa que en la comunidad hondureña genera la máxima casa de estudios. ¿Quiénes están facultados para votar y elegir al rector? Los 7 miembros de la Junta de Dirección Universitaria. Ese es precisamente la manzana de la discordia en el tema. Porque en el pasado había una votación abierta de la comunidad universitaria, pero en el modelo actual, la Junta de Dirección Universitaria, aparte de tener la responsabilidad de regir la política administrativa de la universidad, que de por sí es un cargo, es una responsabilidad enorme, está justamente en la postulación de establecer los concursos y hacer la selección de las autoridades. ¿Es mejor ese modelo? Yo siento que sí por el tema de concurso, porque de lo contrario, en el pasado siento que de pronto quedaba a criterio meramente político. Recuerde que nosotros tenemos en el pasado dificultades, hubo centros regionales, específicamente en San Pedro Sula, que cuando llegaba el momento de la elección de las autoridades abrían las puertas para que llegaran más profesores, no necesariamente con la necesidad académica de tenerles, pero sí con la necesidad de levantar la mano a la hora de votar por X, Y o Z persona en aquel momento. Entonces, ese tipo de situaciones es complicado que se puedan controlar y por eso sentimos que es de la forma de proteger este tipo de situaciones y tener solamente una óptica específicamente en base a mérito. Y se debe entender también que una cosa es elegir un rector de una academia con las responsabilidades que tiene ese cargo y otra cosa es elegir a alguien popular. Es decir, este no es un concurso, y limítese a escuchar, por favor, rector, porque este comentario es mío exclusivamente. Y yo no quiero obligarlo a usted a avalarlo ni a opinar en esa dirección. Este no es un concurso de popularidad, de quién es más simpático, de quién tiene la mejor sonrisa, de quién es más fotogénico. Estamos hablando de una responsabilidad para dirigir una nave de pensamiento, de academia, de altísimo nivel de exigencia, porque no solamente es el gobierno de la Universidad Nacional como un ente, sino es la educación superior en Honduras, que tiene tantísima trascendencia. En ese sentido, quiero preguntarle, ampliando un poco más el foco, doctor Herrera, de aquí en adelante, lo que hereden ustedes a el siguiente periodo de gobierno universitario será una universidad pospandemia. En ese sentido, como academia, ¿qué tenemos? ¿Cuál fue el impacto? ¿De qué dimensiones fue el impacto de la pandemia en la Universidad Nacional
¿Y cuál es la transformación que se derivó de ella? Bien, en ese tema, en el pasado, desafortunadamente, hace casi 50 años, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras era única en el país. Y justamente comenzaron a aparecer otras instituciones de educación superior. La primera de ellas fue la de Cecilio del Valle. Y en aquel momento hubo un gran debate, una gran resistencia de la comunidad universitaria para que eso llegase a suceder. Sin embargo, cuando comenzó, siempre hubo un pie atrás entre las instituciones de educación superior. Estas se fueron aumentando, hasta que en este momento tenemos 21 universidades. Sin embargo, continuamos teniendo apenas un 17% de cobertura. O sea que en aquel momento, si nosotros hubiésemos continuado siendo la única universidad, probablemente no tendríamos ese 17% siquiera. Entonces el reto más grande que tenemos es poder realmente dar un paso hacia adelante y tener la posibilidad de ampliar esa cobertura. Esto trae esta es una respuesta peligrosa. Y digo peligrosa porque hay quienes mencionan, bueno, fácil, quitemos la prueba de admisión y por lo tanto le abrimos las puertas y damos eso sería una cobertura falsa. Nosotros necesitamos tener, y por esa es la razón por la cual decidimos tener esa prueba de aptitud académica, porque era indispensable que los hondureños que entrasen a formar parte de la educación superior en el país, en nuestra universidad, tuvieran un nivel diferente. Pudimos levantar de un 40% de promedio, que era en aquel momento 42, y ahora lo tenemos arriba del 70 en cuanto al promedio de índice académico universitario. Eso fue un paso enorme. Sin embargo, hemos estado participando en el país con las autoridades de educación, tratando de hacer una incidencia en mejorar la calidad del estudiante que nos viene, porque esa es una dificultad. Sin embargo, hemos logrado en este momento tener una simbiosis entre todas las universidades, y ahora hablamos de la Universidad Hondureña, justamente porque las universidades públicas y privadas estamos tratando de tener proyectos conjuntos. Claro. Esto no significa que vamos a venir nosotros y vamos a despilfarrar lo que no tenemos como para darse a las universidades privadas, o que vamos a privatizar. Esa palabra de la privatización es una palabra que realmente es bien compleja. Lo que necesitamos es tener colaboración. Y eso se ha extendido a nivel centroamericano, a tal grado que en el pasado reciente teníamos más de 30 años de no ostentar la presidencia del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y hace apenas en medio de la pandemia lo logramos. Y en este momento nuestra universidad tiene un lugar preponderante en el circuito universitario centroamericano, pero de una manera extraordinaria. Y hemos tenido realmente una simbiosis enorme con los rectores de estas universidades públicas centroamericanas, que son 24 universidades tanto de Centroamérica tradicional, digamos, además de Belice y República Dominicana. Pero localmente siento que nosotros hemos podido tener realmente una incidencia que tenemos que apretar un poco más en relación a la manera en la cual actuamos. Ahorita estamos viviendo una crisis porque ha surgido, y son cosas inauditas, venta de títulos universitarios en el país, títulos falsos. O sea, eso es un cáncer que debemos combatir. Y estamos por llevar al Congreso Nacional un proyecto para poder tener los sellos electrónicos y de esa manera poder ponerle fin a ese cáncer extraordinario. Yo creo que eso lo vamos a lograr en breve. Pero cosas como esas, que son tan indispensables, son las que tenemos que dar. Esos pasos nos vemos obligados a tener, pero además tenemos que extender nuestra presencia a nivel nacional con carreras que tengan pertinencia geográfica. Desafortunadamente, cuando visitamos las diferentes zonas del país, nos piden que tengamos Derecho, Ingeniería y Medicina en una población remota del país, por razones de comodidad de la comunidad. Y nosotros tenemos que verla desde la óptica del desarrollo del país. Y eso es justamente lo que estamos proponiendo. Y por eso una de las ideas que hay, que yo creo que va a germinar favorablemente, es que queremos formar la Facultad de Ciencias del Mar, por ejemplo. Indispensable para el país. Tenemos 2 mares y no tenemos ese área de conocimiento, y es importantísimo. Tenemos que tenerla. Como otras carreras técnicas que pueden ayudar
hacer que el hondureño comience a trabajar rápidamente en carreras técnicas y de esa manera podemos ir combatiendo la emigración y otros temas. Pregunta sobre otros aspectos. ¿Cómo se establece el ranking de las universidades, por ejemplo, de Centroamérica? El ranking es un tema que, como usted ha escuchado y ha visto y ha leído en las semanas recientes, han estado en primera plana. Y justamente ha habido dos rankings importantes. El ranking QS es un ranking realmente importantísimo porque le mide a las universidades la posibilidad de ver la calidad del estudiante que sale, la interacción que el estudiante tiene con los empleadores. Los empleadores son entrevistados, egresados son tomados en cuenta y además de eso, la percepción y la interacción de la universidad misma con el concierto mundial académico. Estos son de los temas que realmente se toman en consideración. Recientemente ha habido mucho revuelo en ese sentido porque supuestamente caímos en el ranking. Y realmente no es tanto así, sino que simplemente ahora entran más universidades a formar parte del mismo y eso hace que la situación sea compleja. Sin embargo, hace exactamente 15 años, oiga este dato, estando precisamente organizando la carrera de medicina en San Pedro Sula, no existía la carrera y me correspondió el altísimo honor de organizarla y graduar a los primeros colegas. En esa ocasión estábamos queriendo interactuar precisamente para beneficio de la carrera con otras universidades y nos preguntaron, bueno, ¿y cuál es el ranking en el que están ustedes? Y en ese momento acá ni se usaba la palabra, ni se usaba la medición, ni tenía ningún interés de la comunidad nacional. Sí. Empezamos a hacer la investigación, estábamos en el lugar 30,000 y por eso no aparecíamos en los rankings, por respeto. Yo me quedé asustado cuando vi aquello. En 15 años hemos evolucionado. Ahora estamos en el lugar, en Latinoamérica, ahorita en este momento, en investigación estamos en el lugar 58. ¿De cuántas universidades? De las mejores 100, estamos en el lugar 58. Primera vez que estamos a nivel primero centroamericano. ¿Cuándo se logró eso? Se logró, bueno, la semana antepasada nos lo avisaron, Scopus, porque eso es de los rankings, de las publicaciones y de las citaciones más importantes que hemos tenido. Son de las cosas que hay que sentirse orgulloso, doctor. Extraordinariamente. Son de las cosas que hay que sentirse orgulloso. Déjeme detener por última vez la conversación para que tengan la palabra nuestros anunciantes. Rector Herrera, se nos ha ido el tiempo y tengo muchas inquietudes que plantearle. Respóndame, por favor, con tweet o con telegramas. ¿Se acuerda de los telegramas, no? Supongo. Sí, bueno. 20 centavos costaba el esqueleto, mi tío. 20 centavos, sí. Y si le agregaba una palabrita más, habría que pagar un adicional. 20. Se le hacía más caro. Muy bien. Un par de cuestiones así de distintos tópicos. En el proceso de elegir nuevas autoridades de la universidad, con todas las consideraciones que usted nos ha explicado abundantemente, ¿perciben ustedes en esa comunidad que hay intromisión política? La intromisión política en nuestra universidad es legendaria. Sí. Y es histórica. Sí. Y yo creo que va a ser colindante con lo imposible, que en algún momento eso se puede limitar. Sin embargo, creo que debemos nosotros hacer acopio de nuestras facultades de autonomía para poder hacerlo. Pero hay una situación que es compleja y es el hecho que la universidad requiere del Estado, o sea, para poder tener su funcionamiento, el famoso 6%, que es otra leyenda, porque el 6% ha sido algo que mitológico. Mitológico. Sin embargo, le voy a comentar que hemos hecho el estudio de manera reciente y hubo dos gobiernos que nos lo dieron, tal cual. El gobierno de José Manuel Zelaya Rosales y el gobierno de Maduro. Sí. Nos dieron el 6%. De ahí los otros no nos han dado, incluyendo el actual. Hemos tenido acercamientos con el Ejecutivo para poder lograrlo y hemos percibido la buena voluntad, pero todavía no se ha cristalizado en metálico esa buena voluntad. Y es absolutamente indispensable tenerlo porque esa independencia
es indispensable tenerla. No podemos estar como supeditados a estar con esa dificultad cuando hay tanta demanda. ¿De qué va a depender que usted presente una candidatura para la rectoría? De dos cosas. Uno, tengo que esperar de tres cosas. Que se lance el concurso, evidentemente, sí, lo más luego, importante. y que se establezcan las normas. Y que se establezcan las normas. Sí. Que podamos tener realmente certeza de que la situación no tenga las injerencias que usted está mencionando ahorita. Sí. Pero lo más importante de todas es que yo tenga una luz verde en mi casa. Ajá. Esa va a ser la más importante. Sí, por ahí hubiéramos comenzado, digamos. Sí. Y nos hubiéramos evitado tanta reflexión. Y esa no crea que está tan fácil. Sí. No está tan fácil porque realmente ha sido muy complejo. Claro. El tener que estar... es un sacrificio enorme, para la familia. Ha sido enorme. Entonces sí. Realmente eso va a depender. Sí. Por esa razón mucha gente la pregunta me la hacen de manera repetitiva y esa es la respuesta que doy, porque es la real. Tendré que llamar a Isabela y a Andrés más tarde para hacerles unas consultas e ir avisorando el futuro. Creo que por ahí debería ir la línea. Algunos otros asuntos, doctor. ¿De dónde salió un documento que traspasó todo el Boulevard Suyapa, bajó del estadio y la isla y llegó al Congreso con una propuesta de ley de extradición? Eso ocurrió el año anterior, producto de una maestría de proceso procesal penal. ¿A solicitud del Congreso? No, eso fue un trabajo que se hizo dentro de la maestría. Nosotros, y reitero, tenemos una absoluta independencia de pensamiento. Es más, promovemos esa independencia de pensamiento de la universidad. Así debe ser, sí. Y por esa razón, nosotros no tenemos por qué vetar, entre comillas, el hecho de que una unidad académica tome una decisión de enviarlo. Ah, muy bien. Entonces ese no fue un mandado, no fue una encomienda. Fue un trabajo universitario que existía y que se lo trasladaron al Congreso ahora circunstancialmente. En octubre del año anterior. Ah, ¿no fue ahora? No fue ahora. Ahora lo volvieron, se desempolvó, entre comillas. Muy bien. Y lo volvieron a sacar. Pero realmente eso fue una decisión de una unidad académica. Y eso es así, no tiene nada que ver con política que provenga de rectoría. Otros dos asuntos. ¿Cómo le fue en esa experiencia de administrar el hospital escuela? ¿Por qué me hace ese gesto, doctor Herrera? Fue algo realmente espantoso. No me diga. Le digo esto porque inicialmente fue una idea extraordinaria. Ayer el Congreso aprobó ya trasladarlo administrativamente a la Secretaría de Salud de nuevo. Pero y ahí es donde yo ayer me revolcaba viendo eso en el Congreso, porque precisamente cuando intervinieron algunos de los padres de la patria, hacían comentarios muy adversos al hospital escuela y dándole la impresión de que nosotros hasta el día de ayer estábamos al frente del hospital escuela y que a partir de hoy es de la CESAL. Es un exceso de generosidad el suyo y llamarles padres de la patria a todos, digamos, no todos se merecen un... Y el tema, algunos de los que intervinieron menos que se merecen el apelativo. Sin embargo, déjeme decirle que nosotros en diciembre del 2018 entregamos nuevamente el hospital y se lo entregamos a la Junta Interventora, o sea que no hay tales cuentas que ahora tengamos que devolver porque desde el 2018 no tenemos nada que ver. Y no solamente eso, sino que le entregamos al Estado, a esa Junta Interventora, 460 millones de lempiras y planos para elaborar, para poder construir quirófanos, salas de emergencia, salas de cuidados intensivos, intermedios y salas de espera, para que pudiesen ser de beneficio del hospital escuela. Se le entregó, esos planos costaban más de 10 millones de lempiras, planos detallados, no sketch así. Ya, claro. Detallados, para que si existen puede llevarse a cabo el proyecto, más 460 millones de lempiras. Entonces, ahora aparecen con que realmente nosotros, porque nosotros hemos salido ayer, nosotros, le hago el gesto que le hice al inicio precisamente porque durante esa experiencia teníamos que lidiar con 35 sindicatos que hay dentro del hospital escuela, cada quien jalando por a su lado. El día de ayer escuché al congresista Villeda Bermúdez haciendo referencia
a los boicots que se hacen en el hospital escuela, justamente de arruinar las tomografías y y eso continúa. Era de las razones por las cuales decidimos en aquel momento y continúan existiendo bueno, hoy. A ese diputado que menciona sí vale la pena escucharlo, porque ese sí es un diputado inteligente, serio. Hay algunos otros que, como si fueran bebidas carbonatadas, con 2 minutos que les deje destapada la boca, se les sale todo el gas. No tiene sentido escucharles. Pero muy bien, aparte de esas consideraciones, doctor Herrera, no podría dejarle ir de este estudio sin escuchar una reflexión suya, ya aparte de la silla que ahora ocupa en la Universidad Nacional, sobre la crisis que vive ahora el Ministerio Público. Usted fue parte de esa institución y dirigió por algunos años con notable éxito, dentro de sus limitaciones y las funciones encomendadas, el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses en San Pedro Sula. Hoy ahí hay un auténtico caos, de tal modo que, como nunca había ocurrido en Honduras, hoy el levantamiento de cadáveres lo están haciendo particulares, amigos, familiares, y hasta se ha llamado a grupos políticos para que lo hagan. Aquello me parece a mí, pero hombre, absolutamente surrealista, ¿no? ¿Cómo ve usted eso y qué recomienda usted para que a eso se le encuentre solución ya? Mientras no llegue el 20 de septiembre, parece que no se le va a encontrar solución, por lo que yo veo. Precisamente va a coincidir con la elección de la nueva cabeza del Ministerio Público. Sin embargo, déjenme decirle que yo lamento profundamente esa situación que vive el Ministerio Público. Como usted bien lo señala, me correspondió también honrosamente en aquel momento ser el subdirector nacional de Medicina Forense. Y tenía precisamente con el doctor Amílcar Rodas, que fue con quien compartimos la dirección de ese departamento, y la persona, sobre todo, que se encontraba a la cabeza de la institución en aquel momento, el doctor Edmundo Orellana Mercado, realmente fue un fiscal que realmente sentó una pauta que lastimosamente se fue perdiendo en el camino. En aquel momento jamás hubo una posibilidad de intervención política, porque había absoluta independencia del Ministerio Público. Y en el camino la politización fue haciendo crisis a llevarla al momento en que se encuentra actualmente. Yo siento que la politización ha sido justamente lo que ha gestado, aparte de todo lo que ya conocemos todos los hondureños que pasamos leyendo. Y el tema forense específicamente es un dolor enorme, porque costó muchísimo organizarlo, costó muchísimo estructurarlo, y ahora está realmente por la calle de la amargura total. Yo siento que realmente la posibilidad de llegar a tener una independencia de parte de medicina forense no es una idea descabellada. Y digo que no es una idea descabellada precisamente porque en una institución en donde realmente los abogados son los que tienen la voz cantante, ellos pues le darán preeminencia justamente a la parte de fiscales. ¿Alude usted a la iniciativa de crear un instituto forense independiente incluso del Ministerio Público? A eso me refiero. Yo creo que eso es una iniciativa que hay que darle pensamiento, no la descarto, porque siento que la independencia de medicina forense es importante. No puede estar supeditada únicamente a la voluntad de los fiscales, tiene que estar supeditada a la ley, ni mucho menos ser una ventanilla para que le hagan favores a un fiscal con ideas preconcebidas. Terrible. Eso no tiene es sentido. Una situación espantosa, a tal grado que en el pasado hubo gente de forense que terminó siendo enjuiciada por manipulación de evidencias y por una cantidad enorme de situaciones. Eso es inimaginable, completamente impresionante. Sí, entonces realmente el hecho de que los fiscales pudiesen transitar por los laboratorios de medicina forense, porque yo soy el fiscal y entro, eso es inconcebible. Tiene que ser autoridad forense, punto. Nadie puede entrar a los lugares. Ni mucho menos un dictamen forense que sea conocido por el fiscal en el tránsito, en el bus de la oficina al juzgado. Correcto. Es decir, un instrumento de esa naturaleza debe ser un instrumento mejor valorado para el buen desenvolvimiento de un juicio. En ese sentido, lo tengo muy claro. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Un minuto final para que usted nos haga una reflexión sobre el camino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de aquí en adelante para construir un mejor país.
Yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para poder contribuir, lo debe seguir haciendo de la forma en que lo está haciendo, en el sentido de que el Estado constantemente nos pasa pidiendo a nosotros en todas las áreas de conocimiento colaboración. Y lo hacen precisamente porque tenemos expertos absolutamente en todas las áreas del conocimiento y lo estamos haciendo de una manera extraordinaria. En la pandemia es el mejor ejemplo, cuando tomamos la batuta y empezamos a utilizar los recursos que teníamos universitarios para ponerlos al servicio de la nación. Pusimos el Palacio de Deportes precisamente para poder internar a gente. Atendimos más de 2,000 hondureños en ese sitio. Atendimos y dimos tomografías, 10,000 tomografías que le costaron como 50 millones, etc. Claro. Ese es el camino que tenemos que recorrer desde el punto de vista de vinculación de la universidad con la sociedad. Así es. Sin embargo, es indispensable que abramos nuevas carreras con una pertinencia geográfica y que estén ubicadas en lugares estratégicos del país para poder lograr capacitar a mayor cantidad de hondureños y que puedan tomar las riendas del país en el breve plazo. Que así sea. Doctor, muchas gracias por lo que usted ha hecho, por la universidad y en favor de Honduras. Y si es su decisión al final participar en el nuevo proceso, que tenga todo el éxito que se merece usted y que se merece la universidad. Y cuente con que aquí, desde esta modesta plataforma, estaremos para aplaudirle, como aplaudimos todo lo que usted hace por este país. Muchas gracias, doctor Herrera. Muchas gracias a usted. Que tenga un día feliz y exitoso. Y todos ustedes también. Gracias y adiós.